la clase número 5 de Salmos. Estudiaremos el capítulo a partir del capítulo 19 de Salmos. El Salmos 19 dice que las palabras de Dios son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel. Leamos los versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos, y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Está el mundo natural que Dios creó. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento muestra las obras que Dios hizo. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. El orden del mundo natural gira en el año alrededor de 365 días. También las numerosas estrellas giran en el espacio bajo la ley. En ella no hay intervención de ninguna ciencia humana ni conocimiento. En el universo está introducida la sabiduría y el conocimiento de Dios. Allí no hay ni lenguaje ni palabras. No es que un árbol o una roca dicen algo, pero el mundo natural gira. Sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Las palabras de Dios llegan hasta los confines de la tierra. Las palabras de Dios están siendo hablando por revelaciones naturales. En la naturaleza manifiesta los planes y la obra de Dios. Cuando pasa la primavera, viene el otoño. Nosotros sabemos que cuando pase el verano, vendrá el otoño. El verano hace calor y en el invierno hace frío. En otoño sopla el viento y caen las hojas. El viento no es visible a los ojos. Dios se revela por medio de la naturaleza. En la naturaleza se manifiesta la obra de la revelación de Dios. También la maldición de la naturaleza es revelación. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. El pabellón se refiere al cielo entero, al universo entero. El sol sale como novio de la cámara nupcial. A la mañana sale radiante el sol. Se apresta cual atleta a recorrer el camino. El sol brilla fuerte todo el día. No hay manera de que el hombre soporte el calor del sol. Aunque esté tan lejos, no llega su calor. Dios creó el sol. Debemos comprender el poder y la gracia de Dios. ¿Cómo Dios se revela a nosotros? Se manifiesta por medio de la palabra de Dios. Versículos 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas.
son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Las palabras de Dios son perfectas. Las palabras de Dios infunden nuevos alientos. En Juan capítulo 5, versículo 39 dijo que obtiene vida eterna en las Escrituras. Llaman mandamientos de Jehová, enseñanzas de Jehová, mandamientos de Jehová, el camino al temor del Señor, sentencias de Jehová. Así de varias formas expresan las palabras de Dios. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Nos da luz a los ojos para que pudiéramos ver lo que estaba oculto. Nos permite tener discernimiento. Eso es sabiduría. En el versículo 9, el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Siguiendo esto, está diciendo que desee la palabra más que el oro. A nosotros nos gusta el oro. Nos daría placer tener mucho oro. Sería feliz si tuviera un pedazo más grande de oro. Pero, más que todo eso, dice que desee las palabras de Dios. Las palabras de Dios tienen mayor valor. La palabra es vida, es lo más valioso. Esas palabras son más dulces que la miel que destila del panal. Lo dulce sale de la palabra de Dios. Lean profundamente las palabras de Dios. Rumeen esas palabras. Esfuércense para querer comprender profundo la palabra. En el versículo 11 dice, por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Si nosotros permanecemos en la palabra, recibimos protección. Si guardamos las palabras de Dios, Dios nos dará gran recompensa. Versículo 12 al 14. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquello de lo que no estoy consciente. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Bendecido es aquel que se da cuenta de sus errores. Bendecido es aquel que descubre sus pecados ocultos. Cuanto más crece la fe, se va revelando hasta los pecados más pequeños. Dios nos da una mirada parecido a un microscopio. Dijo que no mire la paja que hay en el ojo del prójimo, sino que primero saque la viga que tiene en su propio ojo. Cuando ora, se va viendo más grande las faltas que uno tiene en sus ojos. En ese momento nos arrepentimos y nos purificamos. Ora diciendo, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Pecar a sabiendas es peligroso. Eso es rebelarse contra Dios. Dios aborrece pecados así. Ora pidiendo que no permita que tales pecados le dominen así. Así estará libre de culpa y de multiplicar sus pecados.
Dice: Oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Cometemos muchos errores al hablar. Debemos también cuidarnos de no orar para llenar nuestro egoísmo. Las palabras de Dios son preciosos y valiosos. Son más valiosos que oro refinado. Ahora estudiaremos el capítulo 20 de Salmos. Está diciendo en este salmo que Dios responde con certeza toda oración que los fieles hayan orado a Dios. Leamos los versículos 1 al 3. Que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Cuando oramos en los días de tribulación, Dios nos responderá. Al fiel que confía en Dios, Dios lo exalta. Dios envía ayuda desde el santuario. Dios se acuerda de todas nuestras ofrendas y sacrificios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, dice: No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No debe pensar que uno se ha hecho rico por su fuerza. Para que eso no ocurra, Dios nos advierte. Versículo 4 y 5. Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Dios nos concede según lo que nuestros corazones desean. Dios escuchará todo lo que le pidamos, los deseos de nuestro corazón. Ese deseo tiene que estar acorde a la palabra de la Biblia. Eso tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esos planes saldrán bien. Dios nos da esperanza. Debemos tener una esperanza justa. Dios obrará dando fuerza acorde a esa justa esperanza. Después, todas esas peticiones se cumplen en medio de la voluntad de Dios. Versículos 6 al 9. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo, y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Dijo: Ahora sé que el Señor salvará a su ungido. ¿Quién es el ungido? En el Antiguo Testamento había 3 cargos que requerían la unción de aceite: el rey, el profeta y el sacerdote. En el Nuevo Testamento Jesucristo fue el ungido. Cristo significa el que es ungido. En el Antiguo Testamento se le dice Mesías. Dios salva al ungido, Rey y Cristo. Dios salva y le responde con su fuerte diestra. ¿En qué confían las personas? En la fuerza de los soldados, de los caballos, de las armas. Todos tenemos algo en lo que ponemos confianza. Los niños dependen de sus mamás, confían en los padres, pero nosotros confiamos en el más fuerte, en Dios. Dios está diciendo que le responderá a aquel que confía en Él. Dios es poder y salvación. Todos los enemigos serán vencidos
y caerán, pero nosotros nos levantaremos. En el versículo 9 dijo, Jehová, sálvanos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. David clama a Dios en medio de mucha tribulación. Ahora estudiaremos el capítulo 21 de Salmos. Dijo Dios que le dará gran alegría a quienes confíen en Él. Leamos los versículos 1 al 3. En tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. Cuánto se alegra en tus victorias. Le has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden, Selah. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Porque Dios nos ayuda con su poder, nosotros podemos alegrarnos. Es Dios que escucha nuestras peticiones. No le ha negado lo que sus labios pidieron. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, Jesús oró mientras estuvo en el cuerpo mortal. El Señor oró con gemidos, lamentos y lágrimas. Nosotros también debemos orar. Debemos saber orar y entregarle los deseos de nuestro corazón a Dios. Debemos saber clamar al Señor. En el versículo 3 dijo, has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Dios nos derrama bendiciones y abundante gracia. El Señor nos concede la gloria. Leamos los versículos 4 al 7. Te pidió vida, se la concediste, una vida larga y duradera. Por tus victorias se acrecentó su gloria, lo revestiste de honor y majestad. Has hecho de él manantial de bendiciones, tu presencia lo ha llenado de alegría. El Rey confía en el Señor, en el gran amor del Altísimo, por eso jamás caerá. David confía, depende solo de Dios. Dios cuida la vida de David y le reviste de gloria y honra. Dios bendice a los fieles y les da alegría. David confía en el Señor, en el gran amor del Altísimo, por eso jamás caerá. Nosotros no caemos porque tenemos la misericordia de Dios. ¿Quiénes caen? Si no permanecemos en la verdad, siempre vamos a tambalear. Si estamos firmes sobre la palabra de Dios, no caeremos. Dios nos sostiene. Versículo 8 al 13. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Cuando tú, Señor, te manifiestes, los convertirás en un horno encendido. En su ira los devorará el Señor, un fuego los consumirá. Borrarás de la tierra a su simiente, de entre los mortales a su posteridad. Aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, no te saldrán con la suya. Porque tú los harás retroceder cuando tenses tu arco contra ellos. Enaltécete, Señor, con tu poder, y con salmos celebraremos tus proezas. Descubrimos a nuestros enemigos. Dios descubre a los que se rebelan contra el pueblo de Dios y su iglesia. El tiempo en que Dios se manifiesta será el tiempo de juicio. Dios los devorará con fuego, los consumirá a los que se oponen a la iglesia y a los enemigos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Dios destruye a los enemigos. Mardoqueo fue liberado de las artimañas de Amán. Esther capítulo 7 versículo 10. Daniel fue salvado del foso de los leones. Daniel capítulo 6 versículo 24.
Dios salva a sus fieles. Son martirizados, fieles que viven por fe. Eso es una gracia especial de Dios. Dios ya dejó predestinados los que serían martirizados. Nosotros no debemos preocuparnos por si seamos martirizados. Solo los que han sido ya predispuestos por Dios recibirán martirio. Además, Dios le dará la fuerza y poder suficiente para soportarlo con gozo. Dios juzga a los enemigos y Dios salva a su pueblo. Los malvados serán exterminados de en medio de la gente. Dice, borrarás de la tierra a su simiente, de entre los mortales a su posteridad. Aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, no se saldrán con la suya. ¿A quién le tememos? ¿A quién le tenemos miedo? Debemos tener temor de Dios. Entonces Dios nos exaltará y nos dará la bendición de su fuerza para alabarle. Continuamos estudiando Salmos capítulo 22. Dios todo lo cumple. Aquí está registrado todas las palabras proféticas acerca del sufrimiento de Jesucristo. Echaron suerte con la ropa de Jesús. Leamos los versículos 1 al 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me responde, clamo de noche y no hallo reposo. David sintió como que Dios lo había abandonado. El título es al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Ajelet Sahar significa la sierva de la aurora. Señor, estoy gimiendo, Dios mío, ¿por qué no me escuchas? Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Ha sobrevenido muchas tribulaciones y aflicciones. Está profetizando acerca del sufrimiento que padecerá cuando Cristo venga. Versículo 3 al 5. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no lo defraudaste. Los padres de fe, al confiar en Dios, Dios los escuchó y los salvó. Porque ellos confiaron en Dios, no pasaron vergüenza. Pero yo estoy pasando tribulación y tristeza, dice David. Versículos 6 al 11. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. David está diciendo que fue desechado como un gusano. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. La gente se burlaron y se rieron de David, así. La gente se burlaron de Jesús, se burlaron. Tú que salvas a los muertos, bájate de la cruz.
No salves a otro, sálvate a ti mismo. Sufrió vituperio por parte de las personas. Sufrió escarnio. En el versículo 9 dijo, pero tú me sacaste del vientre materno. Dios no hizo nacer en este mundo. Dios nos hizo nacer en este mundo. En el versículo 10, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Dios nos cuidará hasta que nos envejezcamos. Desde que nacimos, Dios ha sido nuestro Dios. El Señor es mi Dios. Dios no se encuentra lejos, sino estando cerca nos ayuda. Gente fuerte, como toros y leones, nos rodean y nos atacan. Ellos contra mí abren sus fauces. Nosotros no tenemos mucha fuerza. Versículo 12 al 15. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Los fieles están muy cansados. David como agua fue derramado. Dislocado están todos sus huesos. Su corazón se ha vuelto como cera y se derrite en sus entrañas. Se ha secado su vigor como una teja. La lengua se le pega al paladar. David se sintió como hundido en el polvo de la muerte. Los perros rodean y se burlan de los fieles. Los malvados se burlan de David. Blasfeman diciendo, si eres el Hijo de Dios, no salves a otros, sino sálvate a ti mismo primero. Mateo capítulo 27, versículo 43. Versículo 16 al 23. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos, y sobre mi ropa echan suerte. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrelo, descendiente de Jacob. Benédenlo, descendientes de Israel. Personas como perros se burlan de David. Ellos me han traspasado las manos y los pies. Es palabra profética acerca de que las manos y los pies de Jesús serán traspasados por clavos. En el versículo 17 dijo, puedo contar todos mis huesos. En el versículo 18 dijo, se reparten entre ellos mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Jesús oró angustiado antes de ir a la cruz. Dijo, me iré a morir. Mateo capítulo 26, versículo 37. David recuperó su fuerza confiando en Dios. Los soldados romanos echaron suerte la ropa de Jesús y se lo repartieron. Juan capítulo 19, versículo 24. Repartieron el manto y la ropa de Jesús. Eso fue de vergüenza para el Señor. En el versículo 19 dijo, pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Versículo 20.
Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Sus bocas son como de los leones y sus cuernos de los toros. Dios salva a las iglesias y a los fieles. Versículo 22 al 24. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque Él no desprecia, ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tenemos victoria por la cruz de Jesucristo. Nosotros alabamos al Señor. En el versículo 23 dijo, alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendiente de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Nosotros debemos ser personas que temamos al Señor. Dios no desprecia el sufrimiento de los fieles. Debemos ser personas que podamos soportar y aguantar. Debemos alegrar a Dios donde estemos parados. Debemos alegrar a Dios con lo que hacemos. Debemos saber soportar con paciencia. Versículo 27 al 31. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. El pueblo de Dios adorará a Dios. El reino de Dios es de Dios, y el pueblo de Dios, Dios lo gobierna. En el versículo 22 dijo, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En el versículo 29, festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ellos adoran a Dios. Ellos se inclinan y alaban a Dios. Todos estábamos condenados en este mundo por la paga del pecado. Estábamos condenados para estar en la muerte en este mundo. Pero por haber creído en Jesús, recibimos salvación y nos volvimos pueblo de Dios. Nosotros y nuestros descendientes deben adorar a Dios. El Evangelio tiene que ser oído de generación en generación. Dios nos lo ordenó. Dijo que anunciara el Evangelio de Judea a Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Dijo que les bautizara y los hiciera pueblo de Dios. Nosotros debemos anunciar a Dios para siempre. Seamos anunciadores del Evangelio. Ahora continuamos estudiando el capítulo 23 de Salmos. Jehová es mi pastor. Leamos los versículos 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por senda de justicia, por amor a su nombre. Dijo que Jehová es mi pastor. Isaías capítulo 40, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. El que tiene a Jehová como su pastor no tiene ninguna falta. Somos ovejas que estamos en Jesucristo. El Señor es mi pastor. ¿Esa persona tendrá faltas?
no tiene ninguna falta. Él nos alimenta con deliciosos alimentos. En verdes pastos nos hace descansar. Junto a tranquilas aguas nos conduce. El Señor nos permite el agua que brota brota continuamente. Por eso no tenemos sed. Tampoco hambre. En el versículo 3 dijo, me infunde nuevas fuerzas. En Salmos capítulo 84, versículo 10 dice, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. En Habacuc capítulo 3, versículo 17 dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aun así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Soy feliz si tan solo tengo a Dios. Que ustedes también tengan esta clase de fe. El que tiene al Señor como su pastor no tiene ninguna falta. En el versículo 3 dijo, me infunde nuevas fuerzas, me guía por senda de justicia, por amor a su nombre. Dios salva nuestro espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 1. Nosotros que estábamos muertos en pecado, nos ha salvado. Habrá tiempos en que andaremos por valles tenebrosos, en valle de sombra de muerte. Versículo 4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. En Reina Valera 60 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces habrá lugares como el horno de fuego y foso de leones. Muchas veces el apóstol Pablo sufrió pena de muerte. Muchas veces en nuestra vida nos encontraremos en situaciones que estemos pasando por valle de sombra de muerte. También la codicia de las personas es como un abismo. Aunque andemos por valles tenebrosos, no tenemos temor, porque Dios está a nuestro lado. Nos reconforta con su vara y su cayado. El cayado del pastor sirve para sacar a las ovejas cuando han caído en fosos. Dios nos salva, Dios nos ayuda, y tenemos la vara. La vara sirve para disciplinar a la oveja que desobedece. Hay ovejas que hay que pegarle para que obedezcan. Son ovejas orgullosas. Hay ovejas necias. Son ovejas que no escuchan bien la palabra. El pastor le golpea con la vara para que se porte bien. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 21 dijo, ¿qué quiere? ¿Que vaya con la vara? En 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Isaías capítulo 10, versículo 5, ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Versículos 5 al 6, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Dios dispone un banquete a los fieles que han guardado su fe.
En esos fieles abundan la gracia y la gloria del Señor. David deseó permanecer en la casa de Dios para siempre. Concluimos con la clase número 5 de Salmos. Muchas gracias.